con gratitud en nuestras manos, pero también sin nada que podamos darte, sentimos un profundo sentimiento de pequeñez ante ti, porque toda vez que hemos de reflexionar en cuanto a tu palabra, en medio de nuestra limitación, sentimos que podemos fallar y no dar al blanco en todo lo que debemos decir. Pero por eso confianza nos das en el Espíritu Santo, para que, entendiendo que la obra de Él tiene que ver con nuestro perfeccionamiento, habiéndonos sometido a Él, pedimos tu ayuda para que nos instruyas, para que nos hagas entendidos, para que uses mi boca, pero también me hagas entendido de esta palabra para poderla comunicar a tu pueblo. Instrúyenos para servirte mejor y hacerlo cada día de esta manera. Te lo pedimos esto en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen. El Señor da a su pueblo varias prohibiciones, y aquí en el pasaje, estos versículos que leímos, hace referencia a algunas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, hacer tonsura, por un lado, cortar la barba, y habla también, por ejemplo, de rasguñar el cuerpo, que no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Después da otra que dice: no imprimiréis en vosotros señal alguna. Nos concentraremos en algunas hoy, pero hay que decir que la razón de esta prohibición tiene profundidad. No es una cuestión que se pueda reducir, digamos, por ejemplo, a un cierto corte de pelo, por ejemplo. No es una cuestión que se puede reducir únicamente a un cierto tipo de corte de barba. Tanto es que adelanto que hoy, por ejemplo, si alguien cortara la punta de su barba, por ejemplo, no comete mal, dependiendo el contexto. Si eso lo hace en un sentido religioso, por ejemplo, o cúltico, desde luego que lleva una responsabilidad de pecado, porque no es algo que Dios pida. Pero digo que ahora eso con eso no hay inconveniente en la actualidad. Pero lo menciono para que consideremos que estas cosas no se pueden reducir a una cuestión de un corte, por ejemplo, en el caso de cortar el cabello, de cortar la barba, y no se reduce tampoco a una cuestión, por ejemplo, de un rasguño, sino que es algo más profundo, porque precisamente la razón de esta prohibición tiene profundidad, y esta profundidad de este pasaje no se puede entender si, por ejemplo, no se considera el contexto. El contexto más amplio, no solamente los versículos anteriores, los versículos siguientes, que serían el contexto cercano, o digamos el contexto inmediato. El contexto inmediato del pasaje pues es el versículo que de pronto tengo arriba, la porción que tengo arriba o lo que tengo enseguida, constituyen el contexto, son el contexto, pero esos son un contexto cercano, es un contexto inmediato. Diferente cuando, por ejemplo, digo esta parte de la escritura en Levítico, la puedo entender si considero, por ejemplo, tal pasaje de la carta a los Corintios como ejemplo. Entonces allí tengo un contexto lejano, es un contexto remoto. Pues remoto, como sabemos, tiene que ver con lejano, por algo esto del control remoto, no necesito pararme para por ejemplo, cambiarle al televisor. Entonces el contexto remoto es aquella parte de la escritura que tomamos que está
lejos de la parte leída. Esa lejana tomamos para leerla, analizarla y con base en eso que hemos leído, interpretar aquello que originalmente habíamos leído. Bueno, digo esto porque es necesario analizar el contexto y, por ejemplo, con ello, el contexto remoto, el contexto cercano, pero ahora iremos a cuestiones escritas atrás, incluso de un libro anterior, como es el caso de Éxodo, porque hemos dicho una y otra vez en estos pasajes en relación con la ley, que no debemos dejar de recordar que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y para entender mucho de lo que dice la ley, tenemos que recordar ese acontecimiento. Dios sacó de Egipto a su pueblo, pero hay que considerar hoy que antes de sacarlo de ahí, Israel aprendió muchas prácticas diversas ahí en Egipto, es decir, aprendió muchas cosas de los egipcios. Y eso nos permite entender por qué cuando abrimos la Escritura, el Señor advierte una y otra vez, mira, no hagas como se hacía en Egipto. Mira, no hagas como hacen los cananeos. Mira, no sigas el ejemplo de aquellos, porque siempre Dios los toma como referente. Entonces, por eso la salida de Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, es un referente que no debemos olvidar si queremos, por ejemplo, interpretar adecuadamente la ley. Pues menciono el título de una vez, es Cabeza y Cuerpo sin daños. Así es, cabeza y cuerpo sin daños, puesto que habla del cabello, de la barba, de los rasguños, en general, ya más adelante la marca sobre el cuerpo. Cabeza y cuerpo sin daños. Es el sermón número 44 del artículo 27 de la Segunda Confesión Helvética. La base bíblica a la que dimos lectura, Levítico 19, 27 y 28. Bueno, decía entonces en la introducción, antes de hacer mención del título, que Dios había sacado a Israel de Egipto y que él había aprendido muchas cosas allí. Pero entre las cosas que Israel miró en Egipto, por ejemplo, estuvo la idolatría. Y una muestra para darnos cuenta de cómo Dios, pues Dios en su palabra nos muestra eso, cómo Israel se orientó en ese camino, es por ejemplo la hechura del becerro de oro que hacen cuando ya salieron, sube Moisés al monte y ellos hacen aquella figura en la que deciden, para contribuir a la hechura de ese ídolo, pues dar todas las cosas de adorno, todo lo que tenían. Y entonces habla la Escritura de cómo levantaron eso, y pues una obra desde luego que Dios aborrecía, y ese aborrecimiento naturalmente se vio en el mismo Moisés, que aborreció la obra que hizo el pueblo cuando él subió al monte para comunicarse con Jehová. Y bueno, pues miramos un proceder, una acción de Israel que estrechamente estaba ligada con el lugar de donde habían salido. ¿Por qué ese animal? ¿Por qué esa forma idolátrica cuando Dios desde el inicio no enseñó esas cosas? Muy al contrario, las prohibió. No es una práctica que, por ejemplo, veamos en Abel, no es una práctica que vemos, por ejemplo, en Enoc, en Noé, en Abraham, en los patriarcas en general, sino que esto lo hacen específicamente después de su estadía en Egipto. Después de salir, recurren a esto. Entonces nos imaginamos, y es algo que se sobreentiende, pues es una idolatría que Israel, entre otras cosas, aprendió en Egipto. Y por esa razón, muchas de las advertencias, decía en la ley, tienen que ver con costumbres egipcias. Por ejemplo, si leemos allí cerca Levítico 18:2, le doy lectura, dice el 18:2, dice, habla a los hijos de
de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, dice el 3, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo, de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, ahí es clara la escritura, está advirtiendo sobre Egipto, está diciendo: no hagas, no tengas las prácticas, no lleves a cabo lo que veías allá en Egipto. Por ejemplo, Levítico 18:2, en eso es muy claro. Ahí la ley abiertamente está diciendo: mira, las prácticas que allá miraste, no las tomes. Y por eso decimos, hermanos, que o puedo afirmar que la entrega de la ley, la entrega en general que Dios le da a Moisés para que la dé al pueblo, tiene un referente constante. Esto es muy interesante. Por ejemplo, lo buscaba en una concordancia: 11 veces, de Éxodo 20 hasta el final de Éxodo, y todo Levítico, 11 veces está esta expresión. Dice: yo soy Jehová tu Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Es el referente en la escritura para que podamos en la ley entender: Israel no debe olvidarse. Tú me sacaste de allá, me trajiste a una tierra distinta, para vivir para ti. No para llevar una vida solo opuesta al egipcio, no para llevar una vida opuesta al cananeo, no, es para vivir para ti. Porque hay cosas que Dios, pues es natural, reprobará de los egipcios, pero por ejemplo, pues un egipcio come, un cananeo come y todos comemos. Entonces, ni modo que eso Dios lo repruebe, ¿verdad? Un cananeo se divierte, un egipcio se divierte, un egipcio trabaja, un cananeo trabaja, y Dios no dice: pues mira, como vas, te saco para una vida distinta, si el egipcio trabaja, tú no trabajes. Pues no ese es el asunto, ¿no? Dios no está diciendo: vas a vivir por oposición con el egipcio o por oposición con el cananeo, por ejemplo. Pero tampoco está diciendo Dios: te saco de Egipto para que lleves una vida original. No, porque eso es un mensaje que se ve en el mundo, ¿no? Sé tú original, ¿no? Como dicen, tú sé tú mismo. Pero ese enunciado, pues reconocemos, es sumamente deficiente, va en contra de lo que Dios quiere, porque cada uno de nosotros es un ser caído. Entonces nos podemos imaginar un ser caído. Implica que si dice: yo quiero ser yo mismo, pues es un hombre que no pretende en su vida, en lo más mínimo, la dirección del Espíritu Santo. Entonces el enunciado de sé tú mismo es un enunciado muy peligroso. Está diciendo: tú no le hagas caso a Dios, tú no obedezcas la palabra de Dios, y sé tú como tú quieres ser. Tú dispón de tu vida como quieres tú. Toma tú tu propio rumbo, el que tú desees. Entonces es un humanismo obcecado, es un humanismo grave, que desde luego en todo sentido desecha a Dios. Eso desde luego, pues la escritura no está hablando de eso cuando Dios saca a su pueblo, no lo saca para que Israel sea original, ¿no? O no saca Dios a Israel de Egipto para que ahora lleve una vida totalmente contraria a la del egipcio, o totalmente contraria, por ejemplo, a la del amorreo. Ese no es el sentido por el cual Dios lo saca, sino que toma a Dios como referente. No te olvides, de allá te saqué de la esclavitud, pero te he sacado para una vida nueva, la cual yo dispongo en mi palabra, en mi ley, para ti. Te doy cómo es que tú debes vivir para que te vaya bien en la tierra que te doy. Pero menciono esta frase de yo soy Jehová que te saqué de la tierra. Entonces, ese es un referente que tiene Israel. No podemos entender la ley de Moisés sin considerar que Dios, con mano poderosa y con razones, sacó a Israel de Egipto. No se puede entender la ley mosaica sin ese referente. Eso no se puede omitir, porque eso haría que no pudiéramos
interpretar la escritura y en este caso la ley correctamente. Bueno, los egipcios, así como otros pueblos, por ejemplo, tenían la costumbre de afeitarse por un lado la cabeza y en casos la barba. Ahí como se accede a estos conocimientos, hay que decir que es limitado el conocimiento de esto porque en mucho pues está determinado, por ejemplo, por lo que los arqueólogos trabajan. Van, indagan en un lugar, van sacando, pues van descubriendo cosas que dan lugar a que ellos puedan hacer ofrecer algún tipo de interpretación de cómo la gente, por ejemplo, pensaba, o en este caso de cómo la gente vestía, entre otras cosas. Y en algunos casos, por ejemplo, los historiadores tomando documentos antiguos para ver, pero hay que decir que no puede ser un tema exhaustivo porque no hay mucha información, son tiempos muy antiguos de los que en esos campos hay poco escrito. Se puede leer sobre cuestiones religiosas, sobre la historia de tal pueblo, pero entrar como a manuales de cómo se trataba el cabello, de cómo se trataba la barba, pues nos podemos imaginar que no es algo que se pueda encontrar, pues desde luego constantemente, no se puede. Sin embargo, decimos, el Señor por algo indica, no te harás tonsura. Está dando a entender algo, Dios. Mira, de donde saliste, algo miraste. Algo miraste. Es como cuando un papá, ¿no? Va el niño a la escuela y mira, y allá uno de esos días en la ida escolar le dice el papá en casa, bueno, hay que estudiar, recuerda, hijo, no juntarte con los burros, ¿no? Por ejemplo, como antes nos decían, ¿no? Entonces, esa advertencia tiene que ver con un conocimiento previo. Papá sabía que había niños que no tenían deseo de estudiar, pero también sabía que había niños que tenían deseo de estudiar. Y naturalmente, pues sabía que nos debíamos juntar con los que estudiaban, y claro, también nosotros ser estudiosos, porque qué tal que yo figuro en el burrito, y a mí me dice papá, júntate con los aplicados, pero al aplicado en su casa le dice no te juntes con el burro, pues no se debe juntar conmigo, ¿verdad? Pero yo debía ponerme las pilas, digamos así, ponerme a estudiar para pues juntarme con los aplicados, así como les decíamos en la niñez. Y entonces esa advertencia está hablando de un fondo. Cuando papá dice eso en casa a los hijos, mira, ten cuidado con esto, lo dice por algo. Entonces cuando Dios saca a Israel de Egipto, ya lo trae de Egipto, lo trae aquí y le dice, no te harás tonsura. Eso no surge así como que un día siempre traigo mi cabello completo y un buen día de la nada, ¿qué haré? Oh, pues creo que me haré una tonsura. Pues eso no surge así. Eso tiene un fondo, lo hago por algo, ¿sí? Recurro a eso desde una perspectiva. Lo puedo hacer posiblemente por una estética, por cuestiones estéticas, lo puedo hacer por razones, por ejemplo, religiosas, o incluso en un momento como que diga alguien, bueno, pues yo lo voy a hacer porque en cierto trabajo, en cierta labor piden esto, y con tal de yo entrar allí, pues me voy a hacer este corte para que me acepten. Por ejemplo, estoy citando casos nada más como ejemplo. Entonces puede haber razones distintas, pero Dios al decirle a Israel, no te harás tonsura. Tonsura tiene que ver con, es un término que es afeitar la cabeza. Nosotros tenemos el término tonsura en la actualidad como un corte que se hace redondo. Hemos visto, por ejemplo, los judíos no hacen eso, pero digo, los judíos usan algo que llaman kippah, pues le decimos nosotros un gorrito, se llaman kippah, y es una cosa que colocan en su cabeza redondita, digamos, algo más o menos sería, pero es un corte, no es una cosa que agrego. Es un corte de pelo ahí, de modo que quedo rapado como algunos monjes hemos mirado, ya sea en imágenes, en películas, en imágenes de la internet, por ejemplo,
en algún libro, entonces vemos que se hacen un corte en la cabeza. Bueno, eso tiene un trasfondo religioso, entendemos. Ahora tenemos la palabra tonsura como eso, un corte específicamente en una circular en la cabeza. La cuestión es que nosotros tenemos esa idea de tonsura porque sucedió después en la historia, ¿sí? Monjes que se cortaron así, pero aquí estamos hablando de un periodo muy antiguo. Entonces la palabra tonsura, por ejemplo, aquí no la podemos mirar exclusivamente como un corte redondo en la parte ahí alrededor de la mollera, por ejemplo. No lo podemos ver así porque ese corte, repito, ese corte, esa tonsura que se hacen los monjes, por ejemplo, o algunos, pues responde a un hecho religioso particular ya posterior, muy posterior a esto de lo que nos está hablando la Escritura. Entonces aquí se debe entender, mira, no te harás corte de cabello, pero se entiende, hermanos, también hay que decir, mira, no está diciendo Dios, no tocarás tu cabello, eso no está diciendo Dios. Porque hay que recordar que el judío, tan solo, no se dejaba el cabello largo. ¿Se acuerdan de que en la Escritura hay una orden incluso para el que hacía voto de el nazareato? Hacía voto y a él se le decía que no se toque su cabello. Era el caso, por ejemplo, de Sansón. Pero en lo demás, hasta el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, ya siglos después, mucho después de esto, dice que no, la misma naturaleza, dice Pablo, la naturaleza misma no enseña que al hombre le es deshonroso dejarse largo el cabello, al hombre que le es propio el cabello corto. Y está Pablo argumentando que a la mujer, pues en lo natural, le es dado un cabello de ciertas características, pero que lo natural en ella es que lo lleve largo. Pero Pablo está dando un argumento no de una moda, no de una prescripción judía, está hablando de una generalidad. Por eso nosotros sabemos, eso está en la naturaleza. Mucha gente a veces lo niega, pero es que el apóstol Pablo da este argumento y es de mucha profundidad. Es que dice, no os dais cuenta, algo más o menos así, que en la misma naturaleza, dice Pablo, se puede ver que a la mujer el pelo corto o rapada, peor, dice, no le va el cabello largo. Eso es muy interesante. De pronto hay cosas, miren, por ejemplo, se ven diferencias. Ahora eso se toma como que se hace más por el hombre o más por la mujer. Pero ya ven que todavía mucha gente dice, cuando un hombre fuma, por ejemplo, aquí nosotros no fumamos, pero decimos, la gente dice, cuando el hombre fuma no se ve tan mal que cuando una mujer fuma. Todos hemos escuchado eso. Oye, me está fumando y es una mujer, se ve mal. La gente, señoras, dicen eso, no solo hombres. Porque si dijeran, no, es que lo dicen los hombres porque no quieren que ellas fumen. No, señoras también son de esa opinión. Entonces, por lo mismo se ve, miren, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer me arreglé el cabello, está largo? Me corté la orzuela, ¿no? Que se les divide el cabello como en 8, en 2, ¿no? Pero se lo cortan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dice, me hice un arreglo y está corto? Uno, es inevitable esto. Por lo que dice Pablo, es que la naturaleza misma. Esto es interesante. Pero bueno, la cuestión no es tratar este punto en particular, lo menciono porque sale en relación con esto que estamos mencionando de la naturaleza y demás, y del acto de cortarse el cabello. Dios no está diciendo a Israel, mira Israel, te prohíbo que tú, israelita, varón, toques tu cabello, jamás le hagas un corte. Eso Dios no está diciendo. Porque si tomamos así el pasaje, que alguien diga, mire, es que es la tonsura de los monjes. Bueno, pues acá no había monjes católicos romanos. Acá no había frailes, no había alguien que dijera, yo religiosamente, para Cristo, para quien fuera, pues, me voy a hacer este corte. Eso no existía aún. Entonces sería, pues, totalmente injusto, sería improcedente
interpretar este pasaje en función de algo que sucedió 1000 años, 2000 o 3000 después del pasaje. Pues no tendría sentido. Entonces debemos entender el pasaje en el contexto en el que se está diciendo o en el que se dijo. Y sobre esa base decimos, ¿qué es tonsurar? Simplemente cortar el cabello. Tonsurar se puede referir incluso hasta afeitar la cabeza, es decir, a raparse, literalmente. Entonces, ¿qué debemos entender con estas palabras? Bueno, no, hay que ser específicos para no caer en errores, porque si tomamos así nada más, miren, pues Dios está diciendo no te cortes el cabello, pues eso ya implicaría que todos nos lo deberíamos dejar largo, hombres y mujeres, de cabello largo, porque sería intocable el cabello. Pero eso no es lo que Dios está diciendo ahí. Dios está hablando con profundidad por algo que desarrollaremos, porque en los pueblos, por ejemplo, en el mismo Egipto, había la costumbre de afeitarse la cabeza, de cortar o afectar el cabello, así como, por ejemplo, se sabe que hacían también los sumerios antiguos y otros pueblos, tenían la costumbre de afeitarse. Vemos, por ejemplo, en imágenes que se trabajan en cuanto al Egipto antiguo, y vemos ese tipo de barbas como cuadradas, ¿no? por ejemplo. Entonces, nos imaginamos, Dios debe estar advirtiendo con un sentido, es decir, la Escritura no da detalles específicos, no dice, mira, no te tonsures porque por esto, por aquello, por esto tercero. Eso no está diciendo la Escritura. Simplemente dice, no hagas tonsura en tu cabeza. Pero no nos está diciendo por qué. Está dando la prohibición. Hemos visto esto en otras partes de la ley. Da la prohibición, pero no da las razones. Da la prohibición, pero también no da los efectos. Como que dijera, mira, no te hagas rasguños en el cuerpo porque luego te va a arder. Por ejemplo, no dice eso, no nada más, no te hagas rasguños. Entonces, nosotros ya tenemos que mirar el contexto, buscar, entender cuál es el significado de ello, por qué Dios está diciendo eso. Entonces, de primera mano pensamos, pues aquí hay un asunto. Israel en Egipto debió haber visto ciertas cosas, razón por la cual Dios va a prohibir que su pueblo haga tonsura en la cabeza y que afecte la punta de su barba. Que se afecte la punta. ¿Entendemos? Pues la barba, cómo va saliendo, hermanos. Ya ven, bueno, cuando se tiene barba, la molesta barba, que digo siempre mucha gente dice, no, que la barba, qué bonita, y la barba cerrada. Hermanos, es una verdadera molestia. Yo digo porque como no lo tienen muchos, pero que se llene todo esto acá y acá, se va acabando los cuellitos de las camisas, es muy incómodo, y luego también estarla rasurando diario es trabajo. Pero bueno, la barba va saliendo de una cierta forma y dice, no afectarás la punta. Podríamos pensar, pues tal vez se refiere, pues no tenemos una certeza. No hay quien diga, a ver, está este comentario bíblico y dice que exclusivamente esto era, no existe eso. Pero sí podemos decir, bueno, a ver, esas imágenes que se ven de barbas, que terminan en cuadrado, barbas egipcias, y luego Dios dice, no afectes la punta de tu barba, pues nos puede estar diciendo Dios ahí, mira, es que le advierto a Israel que no haga lo que hacían los egipcios. Ahora, podría yo decir, Señor, pero entonces, ¿qué es? ¿Que en sí no te agrada todo lo que hacen los egipcios? Entonces Dios dirá, no, lo que me desagrada de los egipcios es su culto, sus dioses, sus malas prácticas, no todas sus prácticas. Hay cosas que hacen que son muy valiosas. De esas yo no voy a prohibir a Israel. Pero de aquellas cosas que ellos religiosamente hicieron para servir a dioses ajenos, a dioses que no existen, en cuanto a eso, sí le voy a advertir a Israel. Entonces, esto nos puede dar lugar a pensar, bueno, Dios está diciendo, no te hagas cortes en el cabello y en la barba,
como lo hacían los egipcios. Y las razones, entonces, deben ser no cuestiones estéticas, sino cuestiones de naturaleza religiosa. Eso es lo que debe estar en el fondo. Mira, es que los egipcios se cortaban el cabello de esta o de esta otra forma, o afectaban su barba con el fin de darse a sus dioses. Es decir, hacían estas cosas como una dedicación, por ejemplo, a dioses ajenos. Entonces, por tal motivo, no quiero, Israel, que tú copies las costumbres de los egipcios, porque no quiero que te envuelvas en el contexto religioso en el que ellos se encuentran, porque como de allá saliste, entonces es muy probable que como has aprendido allá muchas cosas, retornes a la idolatría que allá aprendiste. Esa es la razón, por eso decimos, pues bueno, no está diciendo Dios en todos los sentidos, mira, no toques tu cabello, que se debe cortar, pues digámoslo así, que varón en general pues no se corta el cabello. Sería inimaginable, hermanos, que alguien nos diga, miren, yo jamás me he cortado, este cabello tengo desde chiquito. Uy, pues eso no le vamos a creer. ¿Quién va a creerle a una persona así? Es como que alguien nos diga, miren, nunca me he cortado las uñas, son las que tengo desde chiquito. No, estas pues no sabemos cuánto tienen. ¿Un año acaso? No, 6 meses, desconozco porque las estamos cortando constantemente. Menos tiempo. La uña completa que tenemos, pues no es la que tenemos desde chiquitos. No es la que tenemos hace 5 años, no tendría su sentido. La cortamos, pues entendemos, crece, entonces pues va saliendo, la vamos cortando, así es el cabello. No tenemos el cabello que teníamos en la juventud, ya lo vamos mirando en cierta edad, pues ya algunos, por ejemplo, nos vamos llenando de canas, porque pues ya rayando uno en los 60, ¿sí? Naturalmente, pues para que así quienes vean nuestro muro, ya es un hombre mayor, sepan pues por qué tenemos canas. Pues el cabello va cambiando, pierde pues cierta propiedad la cabeza, y cuando ya en el cuero cabelludo sale cabello nuevo, pues ya va saliendo blanco. Y ya nos vamos haciendo, y algunos se llenan, a los que les denominan cabecita de algodón, o que le dicen esto para el oído, ¿cómo le llaman? Cotonete, ya su cabecita es blanca. Bueno, algunos pues para allá vamos, ¿verdad? Pero bueno, la razón de tal práctica o de tales prácticas en Egipto y en otros pueblos tiene que ver con un fondo religioso. ¿Sí? No es un corte a que hay que agregar. Miren, si los egipcios, por ejemplo, se hacían un cierto corte por pura estética, digamos, por pura estética, Dios no habría dicho, Israel, te prohíbo ese corte. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene que ver con una moda. Por ejemplo, miren, Dios dice, no vestirá el hombre ropa de mujer. Pero no está diciendo Dios, te desharás de las telas de Egipto. No, porque esas se necesitan. ¿Ven? Si yo voy con la escritura leyendo sin mucha conciencia, entonces empiezo a hablar tan mal de Egipto que todo lo que se hacía en Egipto parece detestable. No, hay que ser muy cuidadosos, porque si no ya no atinamos en la escritura. Si nos ponemos como muy celosos, no, es que Dios no quiere Egipto, yo ya entonces tengo más celo que Dios, ya no estoy dirigido bien. Porque entonces ya me parece odioso cuanto hace Egipto. Ese no es el sentido de la escritura, estamos equivocados así. Tenemos que pensar, pues, a ver, en Egipto hacían tonsura en la cabeza, por ejemplo, afectaban la punta de su barba, pero no por una cuestión de moda, no por una cuestión estética, no por una cuestión, por ejemplo, de agradarle más al sexo opuesto. No era esa la cuestión. Se puede ver en el dicho de Dios, no te harás tonsura, que hay un fondo. Está diciendo, no harás como ellos, pero por una razón, es que ellos son idólatras. No es, mira, no harás como ellos nada más porque son egipcios y me caen mal. Desde luego que eso no tiene sentido. Dios no hace así.
A veces los niños hacen, oye, ¿y este por qué te cae mal? No, porque sí, no dan razón, pero son unos niños. Pero Dios es un Dios sabio, nos habla con toda prudencia, con toda inteligencia, y no procede de esa manera. Mira, no harás como los egipcios solo porque no los quiero y punto. No, es que, mira, te prohíbo hacer tonsura en tu cabeza porque ellos practican la tonsura de modo religioso. Y en este sentido, tú recordarás, porque allá estuviste muchos años, hermanos, una morada, miren quienes rentan y se cambian. De pronto en un lugar dicen, el primer lugar donde estuvimos o donde nací, ahí estuve hasta los 20 años y luego me casé. Ese lugar nunca lo olvido. Nunca se le olvida, va a estar en su mente. Es el primer lugar, de ahí donde creció, la casa de los padres no se olvida. Por ejemplo, sea propia o bien rentada. No se diga ahí si estuve 40 años, ya luego de allí salí, pero esos lugares no se olvidan. De ahí que mucha gente dice, digamos, por ejemplo, quien haya vivido en el centro, digamos que haya rentado por ahí o haya tenido casa propia. Pasan los años, ya vive en otro lugar, regresa al centro y en el centro le viene la nostalgia. Se puede parar fuera del lugar donde estaba. Yo recuerdo que aquí jugaba y allá había esto y acá no había esto. A recordar. Pues nos podemos imaginar, hermanos, una tierra a la que Israel llegó y que le platicaron a Israel, te recibieron los egipcios porque en tu tierra había hambre. Se crea, hermanos, una gratitud. Porque de pronto el israelita, uno considera en la escritura, pues es que el israelita debe menospreciar al egipcio por idólatra y debe sumarse a Jehová. Y de repente vemos al israelita recordando, es que en Egipto. Y uno, como no entiende eso, el sentido de gratitud que ellos tenían porque así inicialmente entraron, como no comprendemos eso, pues nosotros simplemente pensando, no estamos allá, no fuimos sacados de Egipto, solo miramos a Egipto como un imperio malo que creció, que está contra Jehová y sus faraones contra Jehová, y se nos hace fácil pensar, mira cómo los israelitas seguían amando a Egipto, qué mal. Oh, claro que sean mal, desde luego, pero con ello hay que entender, el israelita, pues a algún israelita se le podía decir, oye, ¿y qué con ustedes? Mira, pues es que tenemos una conciencia del pasado. Cuando llegamos a Egipto, nos recibieron y nos dieron del grano que ellos cosecharon, porque nuestro pueblo había hambre. ¿Se acuerdan, hermanos, de que fueron las circunstancias por las que llegamos? Porque Egipto pues tiene un río, el Nilo, un río providente, es un río que da para mucho, por eso Egipto no pasaba las hambres, las secas que se veían, por ejemplo, en los pueblos alrededor, en muchos de ellos. Entonces allí había abundancia y muchos israelitas seguramente podían tener en la cabeza, pues aquí se nos recibió. Claro que ellos debían considerar, bueno, Jehová nos está llamando para servirle y esta vida pasada debemos verla ya olvidada, incluso una vida aborrecible, pero eso no les cabía en la mente por circunstancias diversas que tendríamos que analizar, pero sería como, digamos, meternos como a la mente del israelita. Pero no podemos desechar esto de que pues muchos sentían gratitud y con todo pues allí estuvieron, allí crecieron, allí comieron, allí hicieron su casita o su chocita, como le decimos, su jacalito le decimos ahora, ahí tuvieron su jacalito, allí vivieron y allí aprendieron e hicieron de toda clase de cosas y luego más algunos de ellos cuántas cosas habrán aprendido, por ejemplo, de los egipcios, que hoy sabemos que es una cultura que tuvo muchos avances en muchos sentidos, por ejemplo, entre ellos la medicina, es decir, era un imperio de avances, naturalmente no como los actuales, pero había avances. ¿Cuántas cosas Israel valoraba que había aprendido de Egipto? Pues seguramente muchas, seguramente. Y podía haber una cierta ligadura. Podía haber una cierta ligadura con ese Egipto que dejaron, pero Dios está diciendo, mira, aborrezco que ellos se han entregado a dioses que
que no tienen que ver conmigo. Simplemente los dioses no existen, porque Jehová dice, yo soy Dios, no hay nadie conmigo en ese sentido, no hay dioses con él. La base entonces de esas prácticas entre los egipcios era idolátrica. Entonces Israel, en el recuerdo de ese pasado, pues muy seguramente vendría, comenzando posiblemente por una nostalgia y más elementos, ir dando lugar a todo un contexto religioso particular en el que el corazón de los hebreos corría el riesgo de volverse a las religiones egipcias. Entonces por eso Dios dice, mira, tú no hagas estos cortes porque están dirigidos a ritos. Esa es la cuestión. Mira, tú te cortas así, vas a recordar aquellos ritos, y esos ritos tienen un fondo religioso. El corazón se ha entregado a los dioses de los egipcios, perdón. Pero el problema, también hay que decir que no se reduce únicamente, porque aquí Dios, que es sabio y ha dado a su creación leyes diversas, de las cuales nosotros constantemente estamos hablando en diversas clases. Dios, que mira todo eso, está diciendo, mira, es que todo esto también tiene un fondo y tiene otros atropellos. Miren, no solo es esto, Dios nos está instruyendo así en su palabra, que no solo veamos que Israel no se debe afeitar la cabeza, afectar su barba, por razón de que hay idolatría en Egipto y ellos lo hicieron dirigidos a esos ritos idolátricos. No solo es eso, también se comete atropello en otras áreas. Miren, ¿en qué sentido, hermanos? Por ejemplo, miren, decimos, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de la tonsura, el daño de la punta en la barba, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en primer lugar, idolatría, de la que ya hablamos. Pero enseguida, miren, es un rito cultual específico a dioses ajenos. Una cosa es la dirección de mi corazón, es lo primero, es la idolatría. Mi corazón está dirigido a Dios o a un ídolo. Y luego lo siguiente es un rito de culto. Eso ya es algo que yo hago con mi cuerpo. Porque acá, miren, puedo yo estar parado sin mover mi cuerpo y mi corazón está dirigido a un ídolo. Pero lo siguiente es que luego a ese ídolo yo le haga un rito cúltico. Y encima ahora ya hago esfuerzo para darle algo a esos dioses. Hago incluso un gasto tiempo, energía, a alguien, le dedico a alguien. Ya ven cómo llegaron algunos incluso a ofrecer a los hijos a Moloch. Vean, hermanos, ya no solo es, pues llevo aquí unas semillitas, llevo aquí unas lentejitas para la divinidad, no, le llevo a mi hijito el mayor. Imagínense, hermanos, ¿a qué llegó esto? No es un asunto, bueno, pues es solo un rito. Bueno, es que había de ritos a ritos. No es lo mismo que yo entregue una oveja que entregue a mi hijo. No es lo mismo. Entonces ahí se llegó a eso. Enseguida, después de lo religioso, es que hay un rito de naturaleza cúltica a dioses ajenos. Y es cuando decimos que la idolatría se consuma. La idolatría se consuma ya en el tiempo, con nuestro esfuerzo. Entonces ya vamos y hacemos un rito, y ya me corto, tal vez ofrezco el cabello, ofrezco la punta de la barba, o bien simplemente en casa los corto, desecho todo eso, llego ahí y me presento para ese rito. ¿Cómo sería? No lo sabemos, pero sin lugar a dudas, pues hay, después de la idolatría, un rito de culto específico. Eso es lo segundo, pero viene algo tercero. Miren, muy interesante. Tercero, es que se actúa contra la geografía donde Dios nos pone. Por ejemplo, observamos algo muy interesante. Tan solo miremos a la gente de color oscuro. África. Su cabello es distinto del nuestro. Miramos, por ejemplo, a los árabes. Unas barbas distintas de las nuestras. Miren qué interesante. Pero cuando miramos, por ejemplo, a la gente del norte,
los que están en el frío, muy al norte o incluso muy al sur, está también frío, miramos el barbado distinto, la barba es distinta, el cabello es distinto, y no solo en la forma, hay cabello muy chinito. El de cierta gente de piel oscura se le hace un chino agudo, casi se pega a la cabeza. Eso tiene una naturaleza. Pero miramos, el cabello lacio es muy distinto. Es muy distinto. Y nos damos cuenta de que está en otros lugares. En la actualidad pues ya hay combinaciones, pero se mira esto de forma natural. Pues, ¿por qué la constitución corporal de un negro en África? ¿Por qué la constitución corporal de pelo y demás de un blanco en Noruega es tan distinta? ¿Por qué? No podemos decir, pues, no, nada más porque sí, como los niños, ¿no? No, es que eso atiende a algo. Hay una razón de por qué eso pasa. Hay una razón. Entonces, en indagaciones, pues se puede ver, a ver, ¿por qué la gente que tiene ese pelo chino lo tiene así? Son lugares donde hace mucho calor. ¿Y qué hace ese cabello? Lo que hace es que mantiene, más o menos, fresca la cabeza. Todo ese chino que ayuda a que el impacto del sol, del calor, no den la cabeza con toda su fuerza. En cambio, el pelo lacio, pues, imagínense cada cuando le sale el sol allá en Noruega, hacen fiesta, creo. En esos pueblos sale el sol y salen a las calles, brincan y todo, ahí le hacen fiesta al sol. No lo tienen siempre, como por ejemplo nosotros. Nosotros miramos, ¿qué tanto le celebran? Todo el año frío. En muchos de esos lugares incluso la oscuridad más extensa que en otros lugares. Entonces sale el sol, pues se dan a una celebración en grande. El poquito sol que les da, la poca energía solar, sol hay, también el clima y demás, pero por eso también allá se da el día en esos lugares lejanos en el norte, muy al norte en el planeta. Entonces su cabello lacio, ¿qué les permite? Pues absorber lo que se pueda de calorcito, ¿no? Por eso Dios les da ese cabello a ellos. Y luego ya se entra a grosores en el pelo. Pues ¿por qué tiene el cabello delgado? ¿Por qué lo tiene grueso? La piel, hermanos. Tomamos a un inglés, la piel es diferente de la de un africano. Piel más gruesa, digámoslo, más fuerte, por usar ese término. Claro, es que estos se enfrentan un sol intenso y los de acá arriba, pues repito, hacen fiesta cuando sale el sol. Le hacen fiesta. No es la misma absorción. No es el mismo impacto de calor. Inicialmente hay que recordar, hermanos, que, por ejemplo, se ve en la misma, bueno, lo vemos en el mundo, ¿no? El sol da de forma distinta en todas las partes del planeta y según la altura. Miren, por ejemplo, las tierras egipcias, por ejemplo, las tierras cananeas en general son calurosas. Sabemos que tienen cerca zonas desérticas. Ese Egipto que se levantó, hermanos, grandioso, abajo tiene un desierto, que le llamamos el desierto del desierto, ¿no? Que es el desierto del Sahara, que Sahara allá quiere decir desierto, ¿no? Entonces decimos desierto del Sahara, entonces el desierto del desierto, ¿no? Es lo que le estamos diciendo. Tienen cerca zona desértica. Hace calor. La piel que Dios les ha dado explica en mucho eso. En los pueblos, en las zonas donde llegó a sentarse Israel, cuando la gente viaja dice, no, el calor está, pues cómo viste la gente, hermanos, esa indumentaria que usan, todo eso pensaríamos nosotros, mira cómo se cubren tanto, pero en qué cabeza, deberían andar con playera. No, hermanos, si anduviéramos así, nos deshidratamos, son calores intensos. Entonces usan cierta tela, cierto ropaje, por ejemplo, como en el caso de
de los árabes, usan cierto ropaje con el que se mantienen frescos, por la tela, por la forma que utilizan, y de esa manera se protegen y digamos lo que se pueden poner de frente con el sol y pueden hacer su vida de forma normal, pero ellos requieren cubrirse así. Entonces no, hay quienes piensan que la ropa, la indumentaria, por ejemplo, árabe, que tiene, está relacionada con su religión, puede estarlo, pero es que originalmente no es así. Es que así adoptaron vestirse para poder vivir bajo las temperaturas que viven. Entonces es una cuestión más bien es una cuestión corporal, es una cuestión de clima, de salud, para poderse defender de esas temperaturas, que adoptaron esa vestimenta. Bueno, decía por esto antes, hace unos minutos, que las personas de zonas calurosas, por ejemplo, Dios las coloca allí y tienen un cierto tipo de cuerpo, un cierto tipo de piel y un cierto tipo de cabello. Por eso de repente podemos ver aquí a la gente de piel negra, y pasan las señoras y hasta puede parecer que hermanas pasan y voltean y dicen, oh, qué envidia. Son diferentes, ¿verdad? Pero no, que no se ve. La hermana está como inquieta, porque la ve, ay, se ve diferente, mira qué cuerpazo. Dicen así, es diferente. Acá no se ve eso. Acá no se ve eso. Y si fuéramos a Dinamarca, a Inglaterra, a Escocia, tampoco se ven esos cuerpos. Dios los hace nacer en un lado. Eso es muy interesante. Pero eso nos está diciendo algo. Mira, Dios ha colocado leyes y por algo ha acomodado geográficamente a las personas. Por algo Dios ha hecho en su mundo todo acomodado perfectamente. Por eso se podía ver la diferencia, un cabello chino de la piel oscura, cabello lacio de la piel clara, por ejemplo. Pero aquí también hay que recordar, hermanos, porque hoy se podría decir, bueno, hay gente negra viviendo en el norte. Ah, claro que sí. Bueno, pero también hay gente del norte, muy al norte, que se va a vivir a zonas muy calurosas. Zonas africanas, por ejemplo, el mismo estado de Tabasco, supongo que pues va uno allá a Mérida, que hace mucho calor, y ve uno incluso europeos de la parte del norte, o ya incluso de Escandinavia, de tierras nórdicas, lo que es Dinamarca, Noruega, Suecia, esos lugares hacia arriba, gente que puede estar viviendo en estas zonas de calor, y decimos, y así viven, y digámoslo como dijéramos, ahí se la llevan. Bueno, ya hay otros factores, ropa y otras cuestiones porque hay combinaciones, pero aquí, hermanos, hay que decir que estamos hablando de un tiempo en el que no estamos lejos de la repartición de la tierra a las naciones en Génesis 10. Eso debemos tomarlo muy en cuenta. Miren, en Génesis 10 se repartió la tierra, cada pueblo a su lugar, por familias, porque hasta lo dice la Escritura, por sus familias. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis 10 hubo una repartición, precisamente pacto, que entre otras cosas violenta Nimrod, que de eso hemos hablado en otras ocasiones, pero en Génesis 10 hay un reparto de la tierra sobre las familias, las naciones, según los pueblos, así como dice la Escritura, según sus familias se repartieron. Entonces tal parece que cada uno tiene ya su lugar, y no se da inicialmente un alto nivel de combinación. Un alto nivel de combinación originalmente no se da. Por eso es cada familia en su lugar, cada familia, cada extensión familiar en su lugar según sus costumbres. Eso es lo que se ve en la antigüedad. Entonces, estamos hablando de relatos aquí, de sucesos históricos que no son lejanos, por ejemplo, de la repartición de la tierra en Génesis 10. Y considerando, decía, aunado a esto, que la mezcla aún era escasa.
como, a ver, es que salió este de tal lugar y ya se fue a vivir para acá y este también para acá y esto se come. No, todavía se guardaba eso. Había mezclas, las había, pero no era como en nuestros tiempos, que ahora de pronto se ve ya una nación, digamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde hay personas, por eso vemos las películas y decimos que este parece mexicano, este es se ve como del oriente chino, coreano, este se ve, parece árabe, y tal parece que Estados Unidos alberga personas de todo, como de toda fisonomía en el mundo, ¿no? Porque hay mezclas y se trasladan y hay factores, más también el mismo comercio, la industria ha dado lugar a que gente de pronto diga, pues es que me contrataron en una empresa en Suecia, para allá me voy, ya se tiene que trasladar. Y pues dice, oye, pero tú estás viviendo acá, hace calor, allá hace frío, pues ni modo, pues quiero el trabajo, me van a pagar bien, bueno, cambia condiciones, pero allá es natural, se va a proteger con la ropa y con otras cosas, en casa pondrá algo para que algo calienten dentro de una, como la chimenea o algo ya eléctrico, y se la irán llevando y ropa especial, ¿no? Por ejemplo, pero cito esto solamente por el hecho de que no estamos aquí hablando de esto muy lejos, en distancia en años, en tiempo, no lejos de Génesis 10, no estamos lejos de eso, del reparto de la tierra, donde la mezcla aún es escasa. Y vemos algo, el lugar de la morada, el lugar donde yo habito, mi geografía, está ligado a mi fisonomía. Nosotros más aún que pues constantemente hablamos de una relación modal de aspectos, vemos una ligadura. A ver, este ha sido puesto por Dios en tierras muy calurosas, mira, les ha dado Dios esta piel, este cabello, esta fisonomía. No, pues a estos en lugar de frío, mira, pues Dios les ha dado esto, esta piel, esta fisonomía, este cabello, esta barba, por ejemplo, ¿no? Y se ven características particulares según el lugar donde se mora. Y entonces decimos, bueno, van en contra al afeitarse, pues Dios está diciendo, mira, con ello entendemos ahora algo, pues son tierras de calor, de ese calor fuerte, y se van a rapar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la violencia que hay ahí en lo que estamos hablando? No es solo un asunto de, mira, es que es la pura idolatría. Claro que es la idolatría y es algo que debe sonar en nuestra mente, pero también debemos entender que otras leyes divinas en el cosmos se están violentando. En tierras así, y me corto el cabello, me afeito la cabeza. Añádase, hermanos, a esto, este problema. Miren, por algo sale el cabello, y más aún, ¿dónde sale más? Naturalmente, en la cabeza. Nadie tiene tanto cabello aquí como aquí. Claro que no. De pronto, oye, aquella persona tiene buen pelo en el pecho. Sí, pero acá tiene más. Claro. No puede la pierna, el brazo rebasar el cabello que tenemos en la cabeza. Por algo sale en la cabeza. ¿Y qué hacían? Se afeitaban. Ahora miren, hay que añadir a esto otra cosa más. Por ejemplo, en esto que hablamos o esto que presento de la geografía, por ejemplo, hay que considerar el avance técnico en aquellos días. Hoy, hermanos, contamos con rastrillos de varias hojas. La rasurada se hace suave. Algunos nos tocó, a nuestros padres les tocó con la navaja, la denominada navaja Gillette. Y esa, hermanos, era con cuidado, había que dejarlo remojando, ¿se acuerdan? En agua caliente, había que ponerse algo, era mucho trabajo. Bueno, los que tuvimos la batalla de la juventud de empezar con la barba, hermanos, y que nada más la deja uno ya 2 días y ya está larga, y no se diga una semana, pues es algo se ocupa mucho tiempo en ello. Y pues salía uno ahí picado.
siempre en una rasuradita, si no se hace con tiempo, hacía prisa y salía uno picado. Ahora ya se han hecho rastrillos muy apropiados para la piel. Mira, con estas hojas y esto, ni siquiera a veces se tienen que remojar. Así de pronto uno los pasa, ¡ay, qué suavecito! No había eso. Nuestros papás hubieran dicho, oye, eso hubiera estado bueno. Nuestros abuelos. Imagínense familias judías, esas familias árabes con esas, todo ese vello, hermanos, ese cabello, y pues cuánto hubieran valorado, en el caso de quererlo, un rastrillo de esa naturaleza. No había. Entonces, miren aquí, ¿qué entendemos sobre esto que comento ahorita en cuanto al avance técnico? No había tijeras, no había navajas como las que actualmente se hacen. Entonces, en otras palabras, afeitarse era algo un poquito salvaje, o como un poquito montaraz, ¿no? Pues algo todavía grosero, burdo, pues era una salvajada, ¿no? Diría alguien, una salvajada, afeitarse la cabeza en esos tiempos. Luego imagínense tierras de calor, con todo el pelaje en el cuerpo, por el calor, y luego yo me voy a estar dedicando a afeitarme. ¿Se imaginan, hermanos, en la pérdida de tiempo, dolores e irritaciones no necesarias? ¿Se imaginan, hermanos, cuánto tiempo se invierte? Bueno, en algunos nos pasa, yo aquí puedo decir de mí, que esta barba que a mí no tiene límite, llega acá, me la dejo, pues me vieron un tiempo que dejé barba, y eso no la dejé, creo que 2 meses o 3, y ya está muy grande y se llena todo, no hay hueco aquí que llene, se puede juntar esta ceja con esta, muy mal. Me dejo 3 días y se hace mucha. Tengo que estar constantemente, y descubrí esto de la rasuradora, me toma 3 minutitos y la restante hora a leer, ¿no? Pues es muy eficiente la rasuradora, es muy eficiente. Entonces, al contrario, yo veo con envidia, ¿no? A quien solo le sale aquí poquita, o quien solo le sale como a Tizoc, aquí de ladito y de acá, y estaría bueno, eso rápido se rasura, ¿no? Juan Diego, sí, como lo ponen así, ¿no? Sí, porque llena, hermanos, pues es más trabajo. Naturalmente es más trabajo, es como comparar un poquito una hermana, casa grande, casa pequeña. No, pues es diferente el nivel de trabajo, pues, siempre hay trabajo, trastes que generan, polvo que entra a la casa, hay que estar limpiando, ropa que lavar, etcétera. Pero no es lo mismo asear una casa que es pequeña, ¿sí?, de tipo Infonavit, a asear una mansión, naturalmente. Entonces no es lo mismo tratar una barba cerrada que una barbita, pues que como sería Juan Diegana, ¿verdad? De Juan Diego, ¿no? Algo así, poquito aquí a los laditos y 4 cabellitos aquí, pues es más sencillo. Pero bueno, esto decía por razón, hermanos, de lo que estamos aunando. Ya hemos pasado, Dios prohíbe, ya hemos pasado por esto, Dios prohíbe esas prácticas por razones idolátricas, para que no te asimiles, no sigas recordando aquellas cosas de naturaleza religiosa que viste en Egipto, para que no sigas recordando a sus dioses ni te quieras dedicar a ellos de nueva cuenta, seguido, para que no hagas ritos cultuales a esos dioses. Pero seguido, mírate, Israel, te he puesto bajo mucho sol. Entonces encima las leyes para el cosmos que yo he hecho, las violentas. Mira nomás con ese sol y te vas a rapar la cabeza. ¿Qué sentido tiene eso? La barba, al afectar la punta, pues entendemos, hay una cuestión esencialmente religiosa con la cual Dios quiere combatir al dar esa prohibición. Pero en cuanto a la cabeza, hermanos, vemos la improcedencia del israelita que se quiere rapar, que se quiere afeitar la cabeza cuando está en una zona donde hace mucho calor. Eso no tiene sentido. Entonces, miren, pensamos el gasto, el tiempo, dolores, irritaciones,
todo lo que se trae por ello. Encima añádase, pues, posiblemente la estética. Porque, miren, de forma natural, en la primaria, se le hace, en la secundaria, los niños se ríen de un pelón. ¿Ven que esa es la naturalidad, hermano? La naturalidad es reírse del pelón, no del que tiene cabello, salvo que lo tenga raro, que le puedan hacer burla. Pero en la naturaleza que se ven los niños, pues no se ríen del que tiene cabello, se ríen del pelón. En la naturaleza eso se ve, es interesante. Entonces miramos, Dios está diciendo, mira, he establecido leyes en mi creación y por estas variadas razones te digo, no hagas tonsura en tu cabeza. Ahora, si vamos a más abajo de los humanos, en las mismas leyes que Dios ha puesto para los animales, miren, basta ver en la naturaleza los animales para darnos cuenta de la naturaleza del pelaje según las temperaturas. Miren qué interesante. Animales enfrentando mucho sol y con pelaje determinado, grueso por lo común. Es interesante. Entonces, incluso debían darse ellos cuenta, bueno, pues aquí hay algo en relación con el lugar en que vivimos, con la geografía, con el clima. Hay que ver tan solo nuestra fauna, ¿cómo está? Todo ese tipo de cosas debían verlo ellos, ¿ya? Porque ellos más que nosotros miraban el campo, miraban a los animales, miraban la relación de todas esas cosas. Entonces se puede aquí ver claramente una oposición a las leyes dadas. Aclaramos, hermanos, y lo dije hace rato, aclaramos que hoy, miren, en el mundo hay combinación. Si alguien dijera, pero entonces en el sermón se dijo que no hay que raparnos. No estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de ese contexto particular. Pero imagínense en la actualidad alguien que vive en una zona de frío, tiene asma, ahí, y no quiere andar todo rapado, pues también decimos, oye, tú también como dice, no te ayudas, ¿no? Sí, pues no haces tú por mejorar tu salud, no contribuyes. Bueno, vemos que esta cuestión que presentamos sobre la explicación de este pasaje tiene alcances culturales, porque el trato al cuerpo es una expresión del corazón en los distintos ámbitos de la vida. Nosotros que hablamos de esto del corazón, porque habla así la Escritura, que del corazón procede todo. El trato que nosotros le damos al cuerpo, la manera en que lo tratamos, es la expresión de nuestro corazón, lo cual se manifiesta en distintos ámbitos de la vida. Porque por eso, precisamente, en esta línea va la prohibición de rasguños corporales. ¿Por qué los rasguños? Porque entendemos, eran claramente algo religioso, y porque ahí la misma Escritura lo está diciendo con claridad. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Alguien muere, empiezan a rasguñarse. Dios está diciendo, cuiden el cuerpo. Lo entendemos como el templo del Espíritu Santo, lo que dice la Escritura. O nosotros que somos calvinistas y hablamos del oficio, hasta le decimos, cuidemos la oficinita de Dios, ¿no? Porque es donde Dios trabaja por medio de nosotros en la creación. De ahí que Dios está diciendo, cuida el cuerpo, mira, cuida la cabeza, según tu clima, el lugar en que te puse, pero también cuidando de no irte sobre dioses ajenos, ir en pos de ellos. Cuida todos esos elementos. También date cuenta de tus gastos, de tu estética, de todo, mira, en función de todas las leyes que he puesto. Por eso es improcedente, no tiene sentido que te hagas tonsura tú, Israel. Por estos distintos factores. Ahora, rasguñar tu cuerpo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no vas en función del cuidado del cuerpo. Y el cuerpo, dice Dios, es algo que yo aprecio. Por eso Dios cuida la alimentación de su pueblo. En el desierto no lo dejó solo. Hizo caer maná.
le dio el agua, le dio de comer, incluso de animales, carne, las aves, claro, menos carne, ¿sí? pero sí estaba Dios siempre proveyendo para su pueblo. Mira, tú no dejes de dormir, duerme lo necesario, no dejes de comer, come lo necesario, ¿sí? Dios contribuye para que el israelita cuente con fuerza. Dios cuida el cuerpo del israelita. Decimos en el caso, por ejemplo, de la barba, ciertamente se busca algo de lo anterior, las cuestiones idolátricas y demás, pero Dios con esto dice: Israel, no te relaciones con los extranjeros, porque alguien puede tener un corte de barba así en Israel y dentro decir: es que yo recuerdo a los dioses que allá teníamos, o por esos viejos dioses que pensó algún israelita que le hicieron un milagro. Ya ven cuánta gente dice: es que tal santo hizo que yo en el año de 1980 saliera de una operación, y trae en su mente que es el santo que en 1980 lo sacó del bache. La pregunta es: ¿cuántos israelitas podían decir: hubo un tiempo en que hubo dificultades, pero pedimos al Dios tal y nos libró, y en aquel tiempo los israelitas allá en Egipto fuimos bendecidos? ¿Cuántos llevarían eso en la mente? De pronto señales o algo, como acá la gente, ¿no? Ya ve la rosa y el aire viene. Entonces alguno podría decir: mira, yo cómo recuerdo estos dioses, tal Dios que nos sacó de tal apuro. ¿Te acuerdas cuando a mi mamacita que estaba enferma le rezamos a tal Dios y nos sacó del apuro? Y entonces podría alguien, posiblemente en una de esas, yo me corto en recuerdo porque cumplió tal familiar años de muerto, pero Dios en su momento, este Dios tal fue con él, y en este recuerdo me recorto. Y entonces dice Dios: no, para evitar todo tipo, toda naturaleza de idolatría, prohíbo esto. Por eso cuando Dios separa a su pueblo, está diciendo: no quiero que tengas relaciones con los extranjeros. ¿Por qué? No porque en sí yo mismo no quiera a los extranjeros, sino que tienes el riesgo, estás en riesgo de copiar sus costumbres, de copiar su religión, de copiar las cosas que a mí no me agradan. No todo, lo dije desde el inicio del sermón, no es que Dios esté diciendo no al egipcio nada más porque es egipcio, no, ese es el asunto. Mira, no a esto porque es idólatra, no a este de acá porque es idólatra. Apártate de ellos, no te quiero con el extranjero. Entonces la misma escritura nos va señalando, y desde el inicio, nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, porque eso es lo que en Cristo conviene. Recordamos, a Él se le dio facultad sobre cielos y tierra de que todo estuviera debajo de Él. Nosotros, estando en Cristo, pues tenemos el cuidado de la creación, y entre esas cosas, de nuestro cuerpo. Por eso Dios dice: mira, no dañes la cabeza, que no solo es una cuestión de dioses. Puedes envolverte en esas cuestiones idolátricas, pero también vas a violentar mis leyes. El lugar donde te puse y demás, vas a violentar muchos elementos, rasguñando tu cuerpo lo mismo. Y por eso en la Escritura vemos un mensaje generalizado. Esa orden que vemos, por ejemplo, en Génesis, de sojuzgar la tierra, es una constante. Lo mismo vemos hacia el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, sabiendo que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y todo lo que la ley mosaica procura al cuerpo, naturalmente nos hace ver: no debemos ir contra las leyes establecidas por Dios. Los antiguos lo podían entender también en Cristo, aunque no lo conocían. Recordamos, se da el mandato cultural en el inicio, viene la caída y se habla de la promesa de un redentor, de ser liberados, digamos que de ser como en el principio. Entonces se podía entender que todo eso estaba en función del Mesías. Por eso la Escritura toda está unida por un hilo, que en este caso es Cristo, es el Mesías. Entonces vemos que la prohibición tiene sentido integral.
tiene un sentido integral. No podemos reducir, pues es que Dios prohíbe la tonsura, y luego menos ese argumento. Dios no quiere la tonsura porque eso es en la iglesia católica. No, eso no tiene ni sentido. Quiere decir que ni leo historia, ni leo la Biblia, ni leo nada. No me doy cuenta de nada. Es un argumento equivocado. No podemos reducir ese pasaje tampoco a decir, es que Dios solo no quiere que nada más porque sí maltrates tu cuerpo, ¿no? Porque si bien es cierto, Dios quiere que no maltratemos nuestro cuerpo, también no quiere que nos hagamos algo para entrar en contacto religioso con otra cultura que hace también eso al cuerpo. Entonces son múltiples factores y decimos por ello que esta prohibición tiene un sentido integral. Miramos un sentido integral y no puede ser reducido únicamente a señales corporales visibles. No lo podemos reducir a eso. Dios está queriendo proteger a su pueblo para que este pueblo le sirva al Señor, naturalmente como pueblo distinto, un pueblo sacado de Egipto, pero Dios está diciendo, mira, te saco para que no estés bajo la adoración a otros dioses, en tu corazón esté mal dirigido. Mira, con ello también te saco para que vivas en mi ley, para que vivas en esta ley que yo te doy. Te doy la ley de Moisés, pero también, mira, te muestro las leyes mismas que hay en la naturaleza, esas que yo he puesto, para que tú vivas en consonancia, para que tú vivas en congruencia con esta ley de Moisés, que no choca con la ley de la naturaleza, para que tú me sirvas, para que reconozcas mi palabra, que tiene que ver con mi voluntad revelada, pero también con mi palabra, aquella que hablé y la creación ha venido a la existencia. Entonces, para que tú tengas paz viviendo en ambos. Y sea así, hermanos, es el entendimiento de este pasaje, y sea el Señor con nosotros.